Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí y espero que estén listos porque hoy tenemos algo especial. Algo que créanme les va a interesar muchísimo, sobre todo si están buscando no solo triunfar en la vida, sino también, y lo más importante, encontrar esa felicidad duradera y ese amor que todos anhelamos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, y no vamos a hablar de sus papeles en televisión, aunque claro, podríamos, es un actorazo. Sino que hoy vamos a destapar sus reglas de oro para el amor y el éxito. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Y después de investigar, analizar y compilar la información, estoy aquí para compartir con ustedes las claves que este hombre, al parecer, ha aplicado en su vida, y que según muchos le han llevado a donde está. Así que si quieren aprender cómo Kerem Bürsin piensa y actúa, y cómo podríamos, de alguna manera, aplicar sus consejos para mejorar nuestras vidas, quédense hasta el final. Les prometo que les va a encantar. Prepárense para tomar notas, porque esto es oro puro. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos llenos de contenido interesante, consejos y por supuesto mucho más. Ya saben, darle al botón de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo, y listo. Ya son parte de esta comunidad que crece cada día. Gracias por el apoyo. Ahora sí, empecemos. ¿Están listos para la primera regla de oro de Kerem Bürsin? Agarren sus cuadernos. Asterisco asterisco regla número 1, sé auténtico siempre, asterisco asterisco. Esta es probablemente la regla más fundamental, la piedra angular de todo. Kerem Bürsin, a lo largo de entrevistas y declaraciones, ha repetido una y otra vez la importancia de ser fiel a uno mismo. No fingir, no tratar de ser alguien que no eres para agradar a los demás. En el amor, esto significa mostrar tu verdadero yo con tus virtudes y tus defectos. No tengas miedo de ser vulnerable, de expresar tus emociones, tus sueños y tus miedos. Porque, ¿qué es lo más atractivo que existe? La autenticidad. Una persona auténtica es magnética, es genuina, y eso, créanme, se nota. En el ámbito profesional, esta regla se traduce en perseguir tus verdaderas pasiones, en hacer aquello que te motiva, que te llena. No te dejes llevar por lo que la sociedad espera de ti. Escucha tu corazón y sigue tus instintos. Kerem, por ejemplo, eligió la actuación, pero no por fama o dinero, sino porque sentía una verdadera pasión por contar historias, por conectar con la gente a través del arte. Y eso, amigos, se nota en cada uno de sus trabajos. La autenticidad es la clave para dejar una huella, para destacar entre la multitud. Asterisco asterisco regla número 2, la importancia del autocuidado, cuerpo, mente y alma, asterisco asterisco. Esta regla es crucial, y a menudo olvidada en nuestra sociedad acelerada. Kerem Bürsin, en sus entrevistas, siempre destaca la importancia de cuidar de sí mismo en todos los niveles. Y no se trata solo de ir al gimnasio. Se trata de cuidar tu cuerpo alimentándote bien, durmiendo lo suficiente y haciendo ejercicio regularmente. Pero, y esto es igual de importante, se trata de cuidar tu mente. Dedica tiempo a la meditación, a la lectura, a aprender cosas nuevas, a practicar la gratitud. Y por supuesto, a cuidar tu alma. Conéctate con tus valores, pasa tiempo en la naturaleza, rodéate de personas que te aporten energía positiva. El autocuidado es fundamental para el éxito, tanto en el amor como en la vida en general. Cuando te cuidas, te sientes mejor, más confiado, más enérgico. Y eso, a su vez, se refleja en tus relaciones y en tu trabajo. Te conviertes en una persona más resiliente, capaz de afrontar los desafíos con mayor entereza. El autocuidado no es egoísmo, es una inversión en ti mismo, en tu bienestar y en tu futuro. Asterisco asterisco regla número 3, la disciplina y la constancia son tus mejores aliadas, asterisco asterisco. Esta regla es la que separa a los soñadores de los hacedores. Kerem Bürsin es un hombre disciplinado, dedicado, que trabaja duro para lograr sus objetivos. No se trata solo de tener talento, se trata de trabajar constantemente, de perfeccionar tus habilidades, de aprender de tus errores. En el amor, la disciplina se traduce en mantener una comunicación abierta y honesta, en ser constante en tus demostraciones de afecto, en esforzarte por mantener viva la chispa de la relación.
En el ámbito profesional, la disciplina implica establecer metas claras, crear un plan de acción y seguirlo con perseverancia. No te rindas ante los obstáculos, aprende de ellos y sigue adelante. La constancia es la clave para alcanzar el éxito a largo plazo. Los resultados no se ven de la noche a la mañana, requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. Asterisco asterisco regla número 4. Rodéate de gente positiva y apoyadora, asterisco asterisco. Esta es una regla muy importante, especialmente en un mundo lleno de negatividad. Kerem Bürsin ha hablado sobre la importancia de rodearse de personas que te impulsen, que te inspiren, que te apoyen en tus sueños. Evita a las personas tóxicas, a aquellos que te critican, que te desmotivan, que te roban energía. Busca personas que crean en ti, que celebren tus éxitos, que te brinden su apoyo en los momentos difíciles. En el amor, rodéate de personas que te hagan sentir bien contigo mismo, que te valoren, que te respeten. Busca una pareja que te impulse a crecer, que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo. En el ámbito profesional, busca mentores, colegas, amigos que te ayuden a alcanzar tus metas, que te ofrezcan su consejo y su apoyo. La gente con la que te rodeas influye mucho en tu vida. Asterisco asterisco regla número 5. La humildad y la gratitud, dos virtudes fundamentales, asterisco asterisco. Esta es una de las reglas que más me gusta de Kerem Bürsin. A pesar de su fama y éxito, se muestra siempre humilde y agradecido por todo lo que tiene. Reconoce el trabajo de los demás, valora las oportunidades que se le presentan y nunca olvida de dónde viene. La humildad es fundamental para mantener los pies en la tierra, para no perder la perspectiva, para seguir aprendiendo y creciendo. La gratitud te permite apreciar las cosas buenas de la vida, te ayuda a ser más feliz y a atraer más cosas positivas. En el amor, la humildad te permite ser más comprensivo, más empático, más tolerante. La gratitud te permite valorar a tu pareja, agradecer su presencia en tu vida, celebrar los pequeños momentos. En el ámbito profesional, la humildad te permite ser más receptivo a las críticas constructivas, más abierto a aprender de los demás. La gratitud te permite apreciar las oportunidades que se te presentan, reconocer el trabajo de tus colegas y colaboradores. Asterisco asterisco regla número 6. La comunicación es la clave en todas las relaciones, asterisco asterisco. Esto es vital, tanto en el amor como en el trabajo. Kerem Bürsin destaca la importancia de una comunicación abierta, honesta y respetuosa en todas las relaciones. Expresa tus sentimientos, tus necesidades, tus inquietudes. Escucha activamente a los demás, trata de entender su punto de vista. Evita los malentendidos, los secretos, las mentiras. La comunicación clara es la base de cualquier relación sana y duradera. En el amor, la comunicación te permite resolver conflictos, fortalecer el vínculo, mantener viva la pasión. En el trabajo, la comunicación te permite trabajar en equipo, alcanzar los objetivos, evitar problemas. Asterisco asterisco regla número 7. Sé valiente y atrévete a salir de tu zona de confort, asterisco asterisco. Esta es una de las reglas más desafiantes, pero también una de las más gratificantes. Kerem Bürsin es una persona que constantemente se reta a sí mismo, que se atreve a tomar riesgos, a probar cosas nuevas, a salir de su zona de confort. El crecimiento personal y profesional se produce cuando te enfrentas a tus miedos, cuando te atreves a hacer aquello que te da miedo. En el amor, atrévete a dar el primer paso, a expresar tus sentimientos, a tomar decisiones importantes. En el trabajo, atrévete a presentar tus ideas, a asumir nuevos retos, a desarrollar nuevas habilidades. Salir de tu zona de confort te permite descubrir tu potencial, expandir tus horizontes y alcanzar nuevas metas. Y eso es todo, amigos. Esas son las reglas de oro de Kerem Bürsin para el amor y el éxito. ¿Qué les parecieron? ¿Les gustaron? Espero que sí, porque creo que son consejos muy valiosos que podemos aplicar en nuestras vidas para lograr una mayor felicidad y satisfacción. Pero espera, no te vayas todavía. Hemos llegado al final del vídeo y antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos mencionado hoy. Asterisco 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 sé auténtico, asterisco asterisco. Asterisco 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 cuida tu cuerpo, mente y alma, asterisco asterisco. Asterisco 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 sé disciplinado y constante, asterisco asterisco. Asterisco 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 rodéate de gente positiva, asterisco asterisco. Asterisco 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 practica la humildad y la gratitud, asterisco asterisco.
Asterisco 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 comunica abiertamente, asterisco asterisco. Asterisco 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 sé valiente y sal de tu zona de confort, asterisco asterisco. Estos son solo algunos de los muchos consejos que Kerem Bürsin ha compartido a lo largo de su carrera. Y en mi opinión, son consejos que todos deberíamos tener en cuenta si queremos triunfar en la vida, tanto en el amor como en cualquier otra área. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué les parecieron las reglas de oro de Kerem Bürsin? ¿Cuál es la que más les gustó? ¿Cuál creen que les resulta más difícil de aplicar? Me encantaría leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y ahora, como siempre, es momento del llamado a la acción. Si este vídeo les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.